Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con la predicación de esta mañana. Les recuerdo, hermanos, la importancia de generar el ambiente adecuado. Por lo tanto, ya no es momento de ir al baño, no es momento de que te estés levantando de tu lugar. Tampoco es momento de distraerte con tu teléfono celular. Siéntate cómodo, toma tu libreta, tu pluma, tu Biblia y haz las anotaciones necesarias para que en la semana puedas repasar lo que Dios haya hablado a tu vida. Amén, hermanos. Muy bien, vamos a abrir las Escrituras, hermanos. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 10, hermanos. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 13 al 16. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 13 al 16. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 13 al 16. Doy lectura, hermanos. Así dice la palabra de Dios. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Hagamos una breve oración, hermanos. Padre, yo pongo este mensaje en tus manos. Te pido que vengas a hablar tú, Señor, que vengas a hablar a cada mamá, a cada papá, a cada abuelo, a cada abuela, a cada adulto responsable de un niño, Señor. Por favor, Padre, haz oír tu voz entre los padres y madres de familia de este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, pongo todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, este pasaje, hermanos, este pasaje es muy tremendo. Este pasaje llama fuertemente la atención porque nos presenta el valor de un niño para Cristo. El pasaje nos presenta cuánto vale un niño para Cristo. ¿Qué tan importante es un niño para Cristo? Vemos a Jesús haciendo una defensa vehemente de los niños. Vemos a Jesús parándose por los niños, abogando por los niños, preocupándose por los niños y reprendiendo a los que causaban tropiezo a los niños. Es impresionante este pasaje, hermanos, porque cualquiera pudiera pensar que a Jesús lo único que le preocupaban eran los enfermos, los adultos, los ancianos, la gente que estaba sufriendo, pero que hacía caso omiso de los niños. En ningún otro pasaje Jesús defendió con tanta indignación a los niños. Es impresionante lo que nos muestra este pasaje. Y hoy quiero que juntos estudiemos lo que este pasaje nos está mostrando. Primeramente dice, y le presentaban niños. Generalmente, la gente que se acercaba a Cristo era gente necesitada, gente enferma, gente desahuciada, gente con terribles problemas, etcétera, etcétera. Pero en este caso, estos niños que eran presentados a Cristo, los papás que llevaban a sus hijos, a sus niños, a Cristo, no era porque estos niños estuvieran enfermos, no, sino que los papás estaban preocupados para que Jesús orara por sus hijos. Qué impresionante la actitud de los padres, qué impresionante la actitud de los padres. Eran padres de familia, madres de familia, que se habían dado cuenta quién era Jesús. Muchos de ellos ya habían tenido un encuentro personal con Cristo. Otros habían recibido un milagro, un beneficio de parte del Señor Jesucristo. Otros no les quedaba duda que Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías, el Dios de Israel, el omnipotente Dios. Lo habían visto con sus propios ojos. Y al haber tenido esos padres de familia ya un encuentro personal con Cristo, al haber conocido ya al Señor Jesucristo, ellos querían que sus hijos, que sus niños
tuvieran contacto con Jesús. Ellos querían que Jesús tuviera contacto con sus hijos. Ellos querían que sus hijos quedaran marcados. Fuera una experiencia indeleble de su encuentro, de su contacto con Jesús. ¿Qué actitud de los padres? Obviamente estos no eran padres que no tenían carga por sus hijos. Estos eran padres que les importaban sus hijos. Estos eran padres que tenían carga y preocupación por sus hijos. Estos eran padres que amaban a sus hijos. Estos padres que llevaron a sus niños a Jesús para que lo conocieran, para que tuvieran contacto con Él, era porque estos padres les preocupaba el alma de sus hijos. Eran padres piadosos, que les importaba mucho el alma de sus hijos. Yo te pregunto, papá, en esta mañana, ¿eres tú, papá, como uno de esos padres de familia que sacaron tiempo, que apartaron tiempo, que dejaron sus quehaceres, sus pendientes, sus compromisos, sus trabajos, sus negocios, para llevar a sus hijos a Cristo? Para que sus hijos tuvieran un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Para que sus hijos quedaran marcados con una experiencia indeleble de su encuentro con Jesús. ¿Serás tú como esos padres? ¿Te preocupan tus hijos? ¿Te preocupan que tus hijos tengan una experiencia personal con Jesús? ¿Anhelas que tus hijos puedan tener una experiencia vivencial con Jesús? ¿Anhelas que tus hijos queden marcados por su encuentro con el Señor Jesucristo? ¿Qué haces tú diariamente para que tus hijos conozcan a Dios? ¿Qué haces tú para que tus hijos tengan un encuentro personal con Jesucristo? ¿Oras con ellos? ¿Lees la Biblia con ellos? ¿Les hablas de Jesús todos los días? ¿Estás dispuesto a sacrificar tiempo, descanso, sueño? ¿Estás dispuesto a cerrar tu negocio una hora antes para invertir ese tiempo en tus hijos, hablándoles de Jesús, ministrándolos, orando por ellos? Qué triste es que en este tiempo muchos padres de familia, eso es lo último que harían, preocuparse por sus hijos, por el alma de sus hijos, que sus hijos conozcan a Dios. ¿Cuántos padres de familia en este tiempo sacan tiempo para irse a pasear con sus amigos, para irse a tomar un café con sus amigas, para convivir con sus amigos, con sus amigas, con sus compañeros de trabajo? Para eso sí sacan tiempo, para eso sí invierten dinero, gastan dinero, para eso sí sacrifican sus días de descanso, sacrifican su sueño para salir a pasear, para convivir, para platicar, para tener compañerismo, amistad con sus compañeros de trabajo, con sus amigos. Pero cuando se trata de sacar tiempo para estar con los hijos, enumeran los pretextos. Estoy muy cansado, estoy muy agotado, tuve mucho trabajo, estoy muy estresado, he estado muy presionado. Así no fueron los papás que llevaron a sus hijos a Cristo. Los papás de los que nos habla Marcos 10:13, ellos no eran padres flojos, irresponsables. Ellos eran padres que tenían sus trabajos, tenían sus negocios, tenían sus compromisos, tenían sus pendientes, pero a ellos les importaban sus hijos. Ellos tenían carga por sus hijos. A ellos les preocupaba el alma de sus hijos. Ellos tenían un profundo interés de que sus hijos conocieran a Jesús, de que sus hijos tuvieran un encuentro personal con Cristo, y sacaron tiempo, apartaron tiempo. Tal vez cerraron el negocio más temprano, tal vez tuvieron que pedir permiso en su trabajo para poder llevar a sus hijos a Cristo. Papá, tú que tienes negocio propio, tú que trabajas por tu propia cuenta, ¿cuántas veces has tomado la decisión de cerrar más temprano tu negocio, de bajar las cortinas, de levantar tu puesto para estar con tus hijos, para ministrarlos, para orar por ellos, para predicarles, para pasar tiempo con ellos,
para irte a jugar con ellos. ¿Cuánto tiempo lo has hecho? ¿Cuántas veces lo has hecho? Qué terrible es que muchos papás no les importa el alma de sus hijos, la espiritualidad de sus hijos, de sus niños. Qué terrible es que muchos papás no están conscientes de su responsabilidad de llevar a sus hijos a Cristo, de trabajar para que sus hijos conozcan a Cristo. Qué terrible. Sigue diciendo, versículo 13, y le presentaba niños para que los tocasen, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Aquí la palabra reprender significa llamar la atención, amonestar o regañar a alguien, mostrándole su error, mostrándole su falta, mostrándole su imprudencia, mostrándole su pecado. ¿Qué significa entonces que los discípulos reprendían a los papás que a toda costa buscaban que sus niños tuvieran un encuentro con Jesús? ¿Qué significa entonces que los discípulos reprendían a los papás que habían sacado tiempo, que habían apartado tiempo para llevar a sus hijos a Jesús? Significa que estos adultos no entendían la gran importancia y la gran necesidad de que los niños conocieran a Jesús y tuvieran un encuentro personal con Él. Qué triste que estos discípulos, estas personas adultas, no entendían la gran importancia y la gran necesidad de que los niños conocieran a Jesús, de que los niños tuvieran un encuentro personal con Jesús. ¿Cuántos papás hoy en día están igual que estas personas? Discípulos, eso es lo peor, que eran discípulos de Cristo, pero estaban ciegos en cuanto a la necesidad, en cuanto a la responsabilidad de llevar a los niños a Cristo. ¿Cuántos de ustedes se llaman cristianos, pero estás muy ciego con respecto a tu gran responsabilidad de llevar a tu niño, a tu niña, al conocimiento de Cristo? Estás muy ciego, papá. Estás muy ciega, mamá. No puedes entender, no puedes ver la gran responsabilidad que pesa sobre ti al haberte dado Dios una niña o un niño. Tu gran responsabilidad de llevarlo a los pies de Cristo, al conocimiento de Cristo, a un encuentro vivencial, a un encuentro experimental con el Señor Jesucristo. Por eso no lo buscas, por eso no buscas a Dios con todo tu corazón, para que Dios te dé la gracia, la sabiduría, para poder llevar a tu hijo, a tu hija, al conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes, papás, mamás, estás ciego? Estás muy contento con tu hijo, estás muy contenta con tu hija, muy feliz, muy alegre, porque eres el papá de un niño, eres la mamá de una niña. ¿Y su alma? ¿Te preocupa su alma? ¿Su vida espiritual? ¿Te preocupa? ¿Te preocupa que ese niño esté creciendo bajo un conocimiento vivencial con el Señor Jesucristo? ¿Cuántos papás ciegos en este tiempo? ¿Cuántas mamás ciegas en este tiempo? ¿Qué más significa que estos discípulos reprendían a los padres que querían que Jesús orara por sus niños? Significa que ellos tenían otra prioridad. Impresionante, terrible, espantoso. Ve la mentalidad de los discípulos. La mentalidad era que la prioridad eran los adultos. Para ellos la prioridad eran los adultos. Para ellos la prioridad eran los enfermos, los pobres, los necesitados, los amargados, los afligidos, los que estaban llenos de problemas. Los adultos. Para ellos se gozaban al ver adultos viniendo a Cristo, al ver enfermos viniendo a Cristo, leprosos, paralíticos, cojos, ciegos, mancos. A ellos les abrían el camino, les facilitaban el acceso a Cristo. Los adultos para ellos eran la prioridad y los niños no eran prioridad para ellos. ¿Cuántos de ustedes, papás, mamás, eres candil de la calle pero oscuridad en casa? Allá afuera, con los impíos, con los adultos, con tus amigas, con tus amigos, con tus compañeras de trabajo, tus compañeros de trabajo, con tus vecinos.
tienes fama de ser muy buena persona, servicial, abnegada, generoso, dadivoso, desprendido, porque eres así con ellos, porque ellos son importantes para ti, porque esas personas son importantes para ti, son tu prioridad, les has dado buen testimonio, y tus hijos y tus hijas son tu prioridad. Papá, mamá, tus niños son prioridad, son tu prioridad. La niña que Dios te dio es tu prioridad. El niño que Dios te dio es tu prioridad. Te preocupas por su desarrollo emocional, te preocupas por su salud, su bienestar físico, te preocupas por su alimentación, te preocupas por su vida espiritual, por su alma. Son prioridad tus hijos para ti. Para los discípulos, recibir a los niños, abrirles el paso de acceso a Cristo era como perder el tiempo. ¿Cómo que los niños? Jesús está ocupado en los adultos, no en los niños. Ve la mentalidad de ellos. Qué perdidos estaban en cuanto a las prioridades de Cristo. A Jesús le preocupan más los niños que los adultos, porque los adultos, si están sufriendo, están padeciendo, muchas veces es por su pecado, muchas veces es por lo que sembraron, muchas veces es la cosecha de sus actos. Pero los niños, por eso para Dios, la prioridad son los niños. A nadie defendió con tanta vehemencia a Cristo como a los niños, porque son su prioridad. Sin embargo, para los discípulos, atender a los niños era un asunto tedioso, cansado, laborioso, desgastante, aburrido, que no valía la pena. ¿Cuántos papás, sus hijos, los consideras como ladrones de tu tiempo, ladrones de tu descanso, ladrones de tu hobby, ladrones de tu relax? Así consideras a tus hijos, porque te quieres ir con tus amigos, con tus amigas, pero tu hijo te dice: papá, yo voy contigo. No, es que no te puedo llevar. ¿Pero por qué no? Es que está chiquito. Es que yo voy acá con mis amigos, con personas adultas. Quédate con tu abuelito, quédate con tu abuelita. Te voy a dejar con tu tía, te voy a dejar con tu tío. Vas a jugar con tus primas, vas a jugar con tus primos. Te son un estorbo tus hijos. Son ladrones de tu pasatiempo. Así los consideras, como ladrones de tu descanso, ladrones de tu entretenimiento. Porque a veces quieres estar ahí, papá, mamá, viendo tu telenovela. Quieres estar ahí tú entretenido en tu Xbox, jugando en la televisión. ¿Y cómo te molesta que tu hijo se acerque? Tú estás ocupando la televisión, tú estás ocupando el Xbox, y tu hijo, tu niño, también quiere participar contigo y te interrumpió tu juego. Y dices que amas a tu niño, a tu niña, pero lo consideras como un ladrón de tu tiempo, como un ladrón de tu entretenimiento, como un ladrón de tu pasatiempo, como un ladrón de tu descanso. Lo consideras como un ladrón aún de tu dinero y de tus metas. Tú quisieras irte a trabajar, mamá, y aventarle a tu niño, a tu niña, aventárselo allá a la suegra, aventárselo al suegro, aventárselo a los tíos, aventárselo a las tías, porque tú quieres traer dinero, tú quieres un helado, un elote, quieres un postre, quieres algo, te quieres comprar una chamarra, un pantalón, una falda, un vestido, y no tienes dinero. Y entonces a tu hijo lo ves como un estorbo, y con quién la dejo y con quién lo dejo, y le andas hablando ahí a todo mundo, hasta con tus vecinas. Has dejado a tu niña, a tu niño, para tú irte de parranda, para tú irte a un antro, para irte a convivir, a comerte unos tacos con tus amigas, con tus amigos. Y tu niña se la aventaste a la vecina. Por eso muchos niños son violados, abusados sexualmente. Cuando estés grande, tu niña te va a confesar que el día que te fuiste a la posada de tu trabajo, ese día a ella la abusaron sexualmente. Ese día a ella la violaron porque tú la dejaste con tu vecino, tú lo dejaste con tu vecino. Tal vez un degenerado sexual, un pervertido sexual, pero a ti no te importó, a ti te importó tu fiesta, la fiesta de tu trabajo, la posada. A ti te importó el convivio, irte a comer unos tamales, irte a comer una torta. ¿Y tu hija? ¿Y tu hijo? Cuando estés grande, cuando tu hija crezca, te va a escupir toda su amargura
que ahorita no lo saca. Ahorita porque es niña, porque es niño, ahorita no te va a decir nada. Pero todo tiene un costo. Ahí te vas a dar cuenta del costo de tu vida disipada, de tu vida de ligereza, de tu vida tibia, de tu vida de impiedad, de tu vida de perversidad. Ahí cuando ya tu hijo tenga sus 20 años, sus 25, cuando ya esté casado, te va a decir: te odio, papá, porque a ti no te importé. A mí me violaron cuando yo tenía 5 años, cuando tenía 8 años, abusaron de mí sexualmente, porque tú me dejaste con mis tíos, me dejaste con mis tías, me dejaste con mis abuelos, y llegaron mis primos y me empezaron a manosear y abusaron de mí. Me dejaste con la vecina, me dejaste con el vecino, y te va a decir: te odio, porque no te importé cuando yo era niño. A ti te importó traer dinero, a ti te importó el negocio, el trabajo, a ti te importó traer una camioneta del año, a ti te importaron los bienes materiales, pero a ti no te importó mi vida. Con tal de lograr tus metas, me dejaste con quien sea, hasta con los compañeritos de la escuela que ni siquiera conocías tú. Con ellos me encargaste, con sus papás, con sus mamás. ¿Cuáles son tus prioridades, papá? Yo te pregunto, ¿cuál es tu primer prioridad? ¿Cuál es la prioridad número 1? ¿Tus hijos, tus hijas, tu familia? Qué terrible es que muchos papás hoy en día no tienen una gota de amor verdadero por sus hijos. Una gota de amor verdadero por sus hijos. Veamos, sigamos viendo el texto, verso 14. Verso 14, estamos en Marcos 10:14. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Viéndolo Jesús, se indignó. Viendo Jesús la actitud de los adultos que menospreciaban a los niños, que no les importaron los niños, que no tuvieron carga por los niños, que no estuvieron conscientes de su gran responsabilidad delante de Dios por esos niños, que no vieron la gran necesidad de llevar a los niños a Cristo. Cuando Jesús vio esa actitud, que los adultos tenían otras prioridades y que consideraban a los niños como un estorbo, como ladrones de sus prioridades, Jesús se indignó. Aquí la palabra se indignó, se enojó mucho. Aquí es se enojó mucho. Jesús se enojó mucho. Esta actitud de los adultos despertó el enojo de Cristo contra ellos. Despertó la ira de Cristo contra ellos, contra los adultos, que no se preocuparon por los niños, que impidieron que los niños fueran a Cristo. El enojo de Cristo fue contra los discípulos, contra los líderes, contra los adultos. Fue contra muchos papás también. Hermano, hermana, Dios ha visto tu actitud. Hermanos, hermanas, jóvenes, mayores de edad, Dios ha visto la actitud que tienes para con los niños. Muchos de ustedes que me oyen, tú eres el hermano mayor, la hermana mayor. Tú eres de los mayores. Tú tienes hermanitos o hermanitas, sobrinos, sobrinas. ¿Y cómo te gusta provocarlos? Hay abuelos, hay abuelas que cómo les gusta provocar a los nietos. Les ponen apodos, les jalan los cabellos, los empujan, les dan un manotazo, se burlan de ellos, los comparan con otros niños. Quiero decirte que Jesús ha visto la actitud que tú tienes para con los niños. A ti, hermano mayor, a ti, tío, tía, papá, mamá, abuelo, abuela, a ti que con facilidad, sin ningún temor, sin ningún freno, ofendes a los niños, les pones apodos, te burlas de ellos, les jalas las mejillas, les jalas el cabello, les haces bromas pesadas, que despiertas el enojo de ellos. Tú que los has provocado, tú que los provocas a ira, tú te estás metiendo en problemas con Dios. Dios ve tu actitud hacia los niños, esa falta de respeto hacia los niños. Y para Cristo los niños son prioridad. Para Cristo los niños son muy importantes. ¿Que no te das cuenta cómo reprendió a los adultos cuando vio que eran el estorbo para que los niños conocieran a Cristo? ¿Cómo se llenó de ira, de indignación?
Cuídate de tu actitud hacia los niños. Checa cómo estás tratando tú a los niños. Tú que has abusado de ellos. Tú que los has humillado, los has sobajado. Tú que no te preocupas por su alma. Jesús está enojado contigo. Te ha observado Dios. Papá, mamá que me escuchas. Tal vez con los tíos, con las tías, con los primos, primas, hermanos mayores, abuelos, abuelas. El enojo de Dios es porque son muy crueles con los niños. Los provocan a ira, les ponen apodos, los maltratan, se burlan de ellos, los comparan con otros. Pero tú, papá y mamá, el enojo de Cristo hacia ti es porque tú has impedido que tus hijos conozcan de Dios. Papá, mamá que me escuchas, ¿tú cada domingo tienes puntualmente a tus niños en la iglesia para que crezcan con ese valor de buscar a Dios, de estar en la reunión? ¿Tú te levantas temprano los domingos, alistas a tu niña, a tu niño, para que esté en la reunión? Y si por algún asunto de trabajo tú no pudieras asistir a la reunión, tú le encargas a tu hermana, a tu mamá, a tu papá para que lleven a tu niño, a tu niña a la reunión de domingo, a la clase de los niños. ¿Cuántos papás y mamás les daba igual ir a la reunión o no ir a la reunión? Asistir o faltar era lo mismo. Nunca viste tu gran responsabilidad de llevar a tus hijos a la iglesia, a la congregación, al culto de domingo, a la clase infantil. Nunca viste esa responsabilidad. Nunca viste que tus hijos necesitaban, que tu niño, tu niña necesitaba. Era de suprema necesidad para su alma que tú lo llevaras a la reunión de los domingos. No, pero tú te quedabas dormido, dormida. Para ti el domingo era día de descanso, era día de lavar la ropa, planchar, hacer el aseo de casa. Además de que te levantabas tarde, porque sí, toda la semana muy temprano, puntual en tu trabajo. Toda la semana te levantabas muy temprano porque te gusta estar puntual en tu trabajo. Pero los domingos, a ti no te importaba que tu hijo tuviera la necesidad espiritual de estar en la casa de Dios. Tú te quedabas dormida, te quedabas dormido. Y cada medio año era que te parabas en la iglesia. A veces una vez al año llegabas. O exagerando tal vez 4 veces al año. Y tus hijos crecieron lejos del conocimiento de Dios. Esa indiferencia que sembraste en ellos durante su niñez se agudizó, se consolidó, se fortaleció en su adolescencia y en su juventud. Y ahorita tus hijos ya crecieron. ¿Y dónde están, papá, tus hijos? ¿Dónde están, mamá, tus hijos? ¿Dónde están tus hijas? ¿Dónde están tus hijos? Y todavía te atreves a culpar a otros de que tus hijos no estén en la iglesia. Tú hiciste mal tu trabajo, tu responsabilidad. Tú no cumpliste con tu responsabilidad. Tú hiciste malas cosas, papá, mamá. Y hoy tus hijos incluso ya están casados y ya te dieron nietos, ya tienes nietos. Pero ellos están lejos de Dios. Papá, mamá, ¿y cuántos de ustedes caminan por la vida como si nada? O sea, como si lo que hiciste mal cuando tus hijos eran pequeños no significa nada. Pero hoy quiero decirte, papá, mamá, que Dios está enojado contigo, porque tú tropezaste a tus hijos, tú dañaste a tus hijos, tú estorbaste a tus hijos para que conocieran a Dios. Tú nunca te preocupaste por sus almas. Jamás oraste con ellos todos los días, leíste la Biblia con ellos todos los días. Jamás tuviste un culto familiar. Y hoy tus hijos están perdidos, y también tus nietos. Pero Dios te culpa a ti, papá, y Dios está enojado contigo. Mamá, Dios está enojado contigo, porque tú no te aplicaste en el desarrollo espiritual de tus hijos, porque a ti no te preocupó el alma de tus hijos cuando ellos eran pequeños. Por eso no los criaste en disciplina y amonestación del Señor. Por eso jamás pediste de Dios gracia y poder para que te ayudara a corregirlos, a disciplinarlos, a amonestarlos en el poder del Espíritu. Papá, mamá, Dios ve cómo tus hijos están perdidos y a Dios no lo puedes engañar. Él sabe que es porque tú hiciste mal tu trabajo
Él sabe que tú los tropezaste, que tú no te esforzaste, no fuiste diligente en el cumplimiento de tu responsabilidad como padre y como madre. Y Dios está enojado. Dios está esperando un genuino y verdadero arrepentimiento. Dios está esperando que reconozcas que fallaste como padre. Y Él te va a perdonar. Pero Él está esperando a que te arrepientas y que restituyas con tus hijos. Que restituyas sinceramente con tus hijos. Si tú no ves el daño que les causaste a tus hijas y a tus hijos, si tú no ves que tú fuiste el que les bloqueó el camino de acceso a Dios, si tú no ves que tú fuiste el que los estorbó, ¿cómo te vas a arrepentir? ¿Cómo te vas a arrepentir? ¿Y cómo les vas a pedir perdón? ¿Y crees tú que Dios no está enojado contigo cuando ni siquiera te has arrepentido delante de Él, reconociendo que fuiste un mal padre, una mala madre? Tú te justificas porque tú les diste todo, les compraste juguetes, ropa, calzado, los llevabas con el pediatra, médicos especialistas, porque te los llevaste de vacaciones. ¿Tú crees que eso es hacer bien el trabajo? Eso es parte nada más. ¿Y su alma? ¿Te preocupaste para que cada domingo estuviera en la iglesia? ¿Te esforzaste para que tu niño llegara puntual a la congregación? Dios está enojado contigo. Contra los que tropiezan a los niños, Dios está airado. Te tienes que arrepentir y pedirle perdón a tus hijos por el mal trabajo que hiciste. Y si tu hija, tu hijo aún es pequeño, tú tienes que restituir. Tienes que restituir. Dios está enojado contigo. Por eso muchas cosas no te salen bien. Por eso muchas cosas no te están saliendo bien. Porque tú no te has arrepentido, tú no has arreglado cuentas con Dios. Sigamos viendo. Verso 14. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidáis. ¿Qué quiere decir dejad? Dejad a los niños venid a mí. O sea, no quiere decir que si tu niño tiene 3, 4, 5 años, 8 años, lo vas a levantar temprano los domingos y órale, vete a la iglesia. ¿Cómo vas a hacer eso si tu niño está pequeño? Tu niño necesita que tú lo lleves a la congregación, que tú lo lleves al culto, que tú lo lleves a la reunión. Tú vas a hacer eso. Tú lo vas a tomar de la mano como padre, como madre, y tú vas a llevar a tu niño a la reunión para que conozca a Dios. Dejad a los niños venid a mí quiere decir, ábreles el paso, paviméntales el camino, facilítales el camino, acondiciónales el camino, dales las herramientas necesarias para que busquen y conozcan a Dios. Ayúdalos a ir a Jesús, motívalos a ir a Jesús, anímalos, créales el ambiente adecuado. Ora con ellos todos los días, lee la Biblia con ellos todos los días, y que los domingos estén ellos puntuales. ¿Cuántos papás que tienen niños pequeños, tú llegas a mitad de reunión? ¿Qué ejemplo les estás dando? Tú ya estás haciendo malas cosas. Así van a ser tus hijos. Van a crecer con esa mentalidad. Llegar tarde a la reunión no importa. No es malo llegar tarde a la reunión. Tampoco es importante llegar temprano. Porque si fuera importante, mi papá me llevara temprano a la reunión. Mi mamá me llevara puntualmente a la reunión. Puntualidades en la escuela, ahí sí hay que llegar puntuales. En el trabajo, ahí sí hay que llegar puntuales. En la iglesia, no, pues a la hora que quieras. Puedes llegar a mitad de la reunión, puedes llegar 10 minutos tarde, puedes llegar a mitad de prédica, ya que se vaya acabando. No hay ningún problema. Todo eso lo ve Dios. Todo eso lo ve Dios. Y esa actitud lo aira, lo enoja. ¿Por qué? Porque tú estás sembrando malos hábitos en tus hijos, en las cosas espirituales. Tú lo estás torciendo. Tú le estás diciendo, aquí no es importante llegar temprano. Aquí no hay ningún problema. Dejad a los niños venid a mí significa coopera con el Espíritu Santo. Colabora con el Espíritu Santo en la vida de tus hijos. El Espíritu Santo está tratando con los niños. Los quiere salvar, los quiere levantar, los quiere avivar, les quiere revelar a Cristo. Pero muchas veces tú eres el estorbo. Tú tienes que cooperar con el Espíritu para que Dios haga la obra en tus hijos. Seguimos leyendo el verso 14. Dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis. No seas tú la piedra de tropiezo. No seas tú el que le está enseñando como papá, como mamá, que las cosas de Dios no son importantes. No seas tú el que le está enseñando a tus hijos la hipocresía.
porque en la iglesia te portas muy bien y tu hijo lo ve, que levantas la mano, que cantas, que saludas amablemente a los hermanos. Pero tu hijo ve que le gritas a tu esposa, eres iracundo, eres amargado. Pero cuando él ve que cambias cuando estás en la iglesia, él está aprendiendo la hipocresía, a no ser de una sola cara, a tener dos caras. Y eso tú se lo estás enseñando. No se lo impidáis. Quiere decir, no le enseñes el camino de la impiedad, del pecado, de la mundanalidad. ¿Cuántos papás tú eres el que le estás enseñando el camino de la impiedad a tus hijos? El camino de la hipocresía, el camino de la mundanalidad. Tú eres el que con tus hechos, papá, tú que te quedas en casa, tú que con facilidad te quedas en casa, que no vas a las reuniones, tú le estás diciendo a tu hijo, no es importante buscar a Dios. Lo de Dios no vale, no sirve mucho, no es necesario. Con tus hechos, y tus hechos hablan más que las palabras. Tus hechos hablan más que tus palabras. De nada sirve que le digas que se porte bien, si al final de cuentas, con tus hechos, tú le estás demostrando que no importa cómo vivas. Con tus hechos le estás diciendo todo lo contrario. Versículo 16 dice, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Una vez que los reprende y que les muestra su ira, su indignación, su enojo por haberse atrevido a tropezar a los niños, a estorbar a los niños, Jesús les demuestra qué tan importantes son los niños para él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Aquí vemos cuánto valen los niños para Jesús. Qué tan importantes son los niños para Cristo. Te voy a explicar por qué. Porque para este momento, hermanos, para este momento, a Jesús ya le faltaban pocos días para su muerte. Ya le faltaban pocos días para su muerte. Para este entonces Jesús ya había revelado que iba a morir de la manera más terrible y más espantosa. ¿Y sabes qué? Para este entonces Jesús ya estaba lleno de angustia, lleno de zozobra, de tristeza, de dolor, de aflicción, porque sabía lo que le esperaba. Sabía Jesús que en pocos días iría a la cruz, y eso lo angustiaba, eso lo tenía estresado, lo tenía con mucho dolor emocional, en mucha angustia, en mucha tristeza. Y él bien hubiera podido decir, ahorita no puedo atender a los niños, no los puedo atender. Estoy muy cansado, estoy triste, estoy afligido, estoy angustiado, estoy estresado, quiero descanso, quiero estar solo, quiero estar a solas, quiero tranquilidad, no me traigan a los niños, por favor. Jesús bien pudo haber dicho eso, pero ¿sabes qué? Él hizo a un lado su estrés, él hizo a un lado su angustia, su aflicción, su tristeza, su dolor, su agonía. Él hizo a un lado todo y se dispuso a amar a los niños, a servir a los niños. Se dispuso a darles tiempo a los niños, les dedicó tiempo, oró por ellos, los abrazó, tomándolos en los brazos, quiere decir que los cargó, los abrazó, les dedicó tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sé, tal vez eran muchos niños. Horas y horas y horas se pasó con los niños, porque para él eran de mucho valor, porque para él los niños son de suma importancia. Oh, papá, mamá, tú que pones de pretexto tu cansancio, tu trabajo, tu estrés, tú que luego llegas y les gritas a tus hijos, los maltratas, los corres de tu presencia. ¿Cuántos de ustedes van a ser condenados por Cristo por esta actitud? ¿Por qué? Porque ve cómo estaba Cristo, ve el tiempo, ve lo que estaba atravesando Cristo, lo que estaba sintiendo Cristo. Tu cansancio, tu estrés, tu preocupación no llega ni al 0.001% a lo que Cristo estaba sintiendo. Y sin embargo, Él hizo a un lado todo y les dedicó tiempo a sus hijos. Los abrazó, los cargó, oró por ellos, los bendijo. Papá, mamá, tal vez tú solo tienes un hijo, solo tienes una hija. Y cuán mal atendida en todos los aspectos y en todas las áreas está tu hija. Cuán mal atendido en todos los aspectos y en todas las áreas está tu hijo. ¿Por qué? Porque tú pones de pretexto tu cansancio, tu estrés, tu agotamiento, los problemas de tu trabajo.
y dices, nadie me entiende, nadie me comprende. Dios no quiere que pongas de pretexto tu cansancio, tu estrés, tu agotamiento, los problemas en tu trabajo. Dios te demanda que ames a tus hijos, que los sirvas, que los atiendas, que veas por ellos, que veas por ellos. Dios te demanda que vuelvas tu corazón hacia tus hijos, papá, mamá. ¿Cuántos padres de familia se justifican y creen, están convencidos que Dios los justifica, que Dios los entiende? Dicen, es que yo descuidé a mis hijos porque no me quedaba de otra. Es que yo descuidé a mis hijos por esto, por aquello. Es que yo era ignorante, dicen muchos, por eso los maltraté. No hay nada que cuente ante Dios. No hay nada que cuente ante Dios. Porque amar a los hijos es un asunto del corazón. El amor es del corazón. Y supongamos que ese amor se ha extinguido por las razones que quieras. Está el afecto natural. El afecto natural. Los animales tienen instinto. Ellos no tienen sabiduría. Pero tú ves cómo cuando una gata tiene sus gatitos, cómo la gata queda flaca por amamantar a sus gatitos. Tú ves a una perra cuando tiene sus cachorritos, la perra queda completamente flaca por amamantar a sus cachorros. Los animales que quieras, tú los has visto. Los animales salvajes, los animales domésticos, como muchos de ellos, al tener a sus cachorros, los alimentan, aún deteriorando su propia salud, aún al costo de deteriorar su propia salud. ¿Qué espera Dios de los padres, de las madres? Que estén dispuestos a todo por sus hijos, a todo por sus hijas. Papá, mamá, no te equivoques. Con muchos de ustedes, Dios está enojado. Dios está enojado. Porque los domingos te quedas dormido en tu casa, te quedas dormida en tu casa. Porque no te importa llevar a la congregación a tus hijos. No te importa. No te interesa su alma. Porque los domingos lo agarras para levantarte tarde. Los domingos te levantas tarde. Y los domingos lo dedicas a lavar, a planchar, a barrer y a trapear. Y tu hijo todo el día viendo televisión para que no te moleste. Todo el día viendo televisión. ¡Qué crimen, hermanos! ¡Qué crimen! Descuidar el alma de tu niño. Descuidar la espiritualidad de tu hijo, hermano, hermana. Es un crimen. Es un crimen. Por eso Dios se enoja contigo. Cuando tienes poco interés o nulo interés en la espiritualidad de tu hijo, en el alma de tu hijo, Dios se enoja contigo. Y el juicio que te puede caer será muy grande, papá, mamá. Debes ponerte a cuentas con Dios. No te justifiques. No hay justificación ante Dios. Tú que los descuidaste. Tú que no... ¿Cuántas mamás pusieron en primer lugar a un patán que a sus propios hijos? ¿Cuántas mamás, por miedo a quedarse solas o por su necesidad sexual, prefirieron a un patán que a sus propios hijos? Un hombre que ni las mantuvo, que ni las pudo mantener, pero que por causa de su amor a ese patán, dañaron a sus hijos. Imagínate, mamá, imagínate cómo te está viendo Dios. Ponte a cuentas con Dios, ponte a cuentas con Dios y restituye con tus hijos. Pídeles perdón, pídeles de todo corazón para que Dios te pueda perdonar. Pídeles perdón, arregla cuentas con tus hijos, arregla cuentas con tus hijos. Termino diciéndote que tanto Marcos capítulo 10 y Mateo capítulo 19, ambos capítulos empiezan con el tema del matrimonio. Cristo Jesús, en ambos capítulos, tanto en Mateo como en Marcos, hace una defensa del matrimonio y establece que nadie debe atreverse a quebrantarlo, a destruirlo, a disolverlo, porque es una institución divina. En otras palabras, se está hablando de lo sagrado que es el matrimonio. El matrimonio es divino, el matrimonio es sagrado. Y tanto en Marcos 10 como en Mateo 19, Jesús aborda la defensa del matrimonio. Jesús defiende el matrimonio. Posteriormente a eso, el siguiente tema que aborda Cristo es el tema de la importancia de los niños para Dios. Y en su tercera parte, tanto de Marcos 10 como de Mateo 19, te habla del joven rico, de un joven que quiso salvarse, que se preocupó por su alma, que se sintió perdido, vacío, sucio y que quiso arreglar cuentas con Dios, pero que al final de cuentas no se pudo arrepentir
No quiso arrepentirse, no quiso pagar el precio de la salvación y se terminó perdiendo. En realidad, ¿qué es lo que Jesús nos está mostrando con el evento del joven rico? Que quiso la salvación de su alma, pero que no quiso estar dispuesto a pagar el precio. Jesús nos está mostrando en el tema del joven rico, de las consecuencias del mal trabajo que hacen los padres, que hacen muchos padres con sus hijos. Pareciera que Jesús está realzando un ejemplo y está diciendo, vean a este joven sus padres le enseñaron el amor al dinero, le enseñaron la avaricia, le enseñaron el amor al materialismo, le enseñaron la vanidad, los lujos, la comodidad. ¿Y sabes cuándo se salvó? Nunca, nunca. Jesús mismo le predicó, no le predicó un apóstol, no le predicó un discípulo. Al joven rico Jesús mismo le predicó con toda la unción de Dios, con todo el poder del Espíritu. Jesús abrió su boca y le predicó al joven rico, pero los padres de este joven habían hecho ya un muy mal trabajo. Le habían enseñado tan profundamente el amor al dinero, le habían enseñado tan profundamente la avaricia, el materialismo, los lujos, la comodidad, los bienes, que fue difícil que ese pecado quisiera dejarlo. No quiso dejar su pecado. Sus padres así lo habían instruido, eso le habían enseñado, y no se salvó aunque Cristo mismo le predicó. Papá, mamá, eso te debe preocupar mucho. Lo que Jesús nos está mostrando es, hay padres que ya hicieron tan malas cosas que tus hijos casi es imposible que se salven. Al menos que tú te humilles y reconozcas tu condición, reconozcas ante Dios tu pecado, que hiciste mal tu papel de padre y restituyas con tus hijos seria y profundamente y que realmente cambies tú, tal vez tus hijos se salven. Pero Jesús nos está mostrando cuán difícil es cuando los padres hicieron un mal trabajo como padres, que sus hijos se salven. Cuán difícil. Claro, no imposible, pero te tienes que humillar mucho, papá. Tienes que arrepentirte sinceramente por haber hecho mal tu papel de padre. Tienes que arrepentirte profundamente y sinceramente por haber hecho mal tu papel de padre y arreglar tus cuentas con tus hijos, pedirles perdón. Y de ahí en adelante orar profundamente por tus hijos y no dejar de hablar con ellos para que puedan recapacitar y reaccionar. Muchos papás tienes que decirle a tus hijos, yo te enseñé el camino de la hipocresía. Yo te enseñé que ir a la iglesia no era importante, porque yo mismo iba a la iglesia cada año, cada medio año, porque yo amaba mucho lo material, porque yo amaba mi descanso y nunca quise sacrificar mi descanso los domingos para estar en la iglesia. Qué gran responsabilidad es ser padres. Ojalá y lo puedas ver, lo puedas entender. Qué gran responsabilidad. No es cualquier cosa. Es un asunto sumamente delicado. Es un asunto sumamente grave ser padre. Sumamente delicado. Es una gran responsabilidad que tienes ante Dios. ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes entender? ¿Qué vas a hacer? Si tus hijos están pequeños, estás en una gran ventaja de corregir, de enmendar el camino. Pero si tus hijos ya crecieron, papá, mamá, la tienes muy difícil. Pero si te arrepientes de este pecado, si te arrepientes de haber hecho mal tu papel de padre y restituyes con ellos, para Dios no hay nada imposible. Toma una decisión, papá, mamá. Tus hijos son almas eternas. Si tú les enseñaste el camino del materialismo, de la avaricia, de la indiferencia para con Dios, ¿qué te espera, papá? Dios está enojado contigo. Dios está enojado contigo por haber hecho mal el papel de padre. Estás a tiempo. Quiero decirte que estás a tiempo. Arregla cuentas con Dios. Terminamos haciendo una oración, hermanos. Padre, ten misericordia de cada papá, de cada mamá. Habla a sus corazones. Hay papás aquí presentes que tienen una gran ventaja. Sus niños aún son pequeños y pueden enmendar el camino muy fácilmente, lo pueden enmendar. Pueden restituir muy fácilmente. Pero aquí hay papás que sus hijos ya crecieron
incluso ya se casaron y ya tienen hijos también. Y ahora esos papás la tienen muy difícil porque sus hijos no quieren nada con Dios. Nada. Están amargados, endurecidos contra Dios. Son profundamente indiferentes con Dios y con sus cosas. Ten misericordia de esos papás cuyos hijos ya se casaron también y ya tienen hijos. Que puedan arreglar cuentas contigo y que puedan restituir con sus hijos, Señor. Tú puedes salvar a toda su casa. Tú puedes salvar a cada uno de sus hijos y de sus hijas. Las cosas pueden cambiar, Señor. Ten misericordia de los papás que se pueden dar cuenta que pueden ser muy honestos y sinceros, que no van a rebuscar buenas obras, sino que se van a atener a la evidencia. Mi hijo está perdido. Mi hijo no asiste a la iglesia. Mi hijo ya está divorciado. Mi hijo anda con muchas mujeres en adulterio. Mi hija es como una prostituta. Mi hija, por sexo y por compañía y por llenar su vacío, está manteniendo a un patán. Y todo porque yo no supe hacer bien las cosas. Que se atengan a los hechos, a los resultados de su trabajo como padre. Yo te pido, Señor, que ayudes a esos papás a ponerse a cuentas y a restituir con sus hijos. Por favor, Señor. Yo pongo a cada papá en tus manos, a cada mamá. Sea tu bendición sobre ellos. Que tu Espíritu no deje de hablarles y de ministrarles y de guiarlos a toda verdad. Gracias por todo, Señor. Gracias por habernos hablado. Gracias por tu palabra. Gracias por habernos hablado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eso es todo, hermanos.